popular, de la popular. Vamos a ver a la cadena, vamos a alentar. Y si no se puede y si la noche viene mal, hay que cantar, hay que cantar. Mozart y corbata, cultura popular. Corazón de la cultura popular, popular. Nos lleva el pasaje, nos lleva este viaje a la popular, a la popular. Somos hijos de la popular, de la popular. Vamos a ver a la cadena, vamos a alentar. Y si no se puede y si la noche viene mal, hay que cantar, hay que cantar. Mozart y corbata, cultura popular. Corazón de la cultura popular, popular. Nos lleva el pasaje, nos lleva este viaje a la popular, a la popular. Somos hijos de la popular, de la popular. Vamos a ver a la cadena, vamos a alentar. Y si no se puede y si la noche viene mal, hay que cantar, hay que cantar. Mozart y corbata, cultura popular. Corazón de la cultura popular, popular. Nos lleva este viaje a la popular, a la popular. Somos hijos de la popular, de la popular. Vamos a ver a la cadena, vamos a alentar. Y si no se puede y si la noche viene mal, hay que cantar, hay que cantar. Mozart y corbata, cultura popular. Corazón de la cultura popular, popular. Nos lleva el pasaje, nos lleva este viaje a la popular, a la popular. Somos hijos de la popular, de la popular. Vamos a ver a la cadena, vamos a alentar. Y si no se puede y si la noche viene mal, hay que cantar, hay que cantar. Mozart y corbata, cultura popular. Corazón de la cultura popular, popular. Nos lleva este viaje a la popular, a la popular. Somos hijos de la popular, de la popular. Vamos a ver a la cadena, vamos a alentar. Y si no se puede y si la noche viene mal, hay que cantar, hay que cantar. Mozart y corbata, cultura popular. Corazón de la cultura popular, popular. Nos lleva el pasaje, nos lleva este viaje a la popular, a la popular. Somos hijos de la popular, de la popular. Vamos a ver a la cadena, vamos a alentar. Y si no se puede y si la noche viene mal, hay que cantar, hay que cantar. Mozart y corbata, cultura popular. Corazón de la cultura popular, popular. Nos lleva este viaje a la popular, a la popular. Somos hijos de la popular, de la popular. Vamos a ver a la cadena, vamos a alentar. Y si no se puede y si la noche viene mal, hay que cantar, hay que cantar. Mozart y corbata, cultura popular. Corazón de la cultura popular, popular. Nos lleva el pasaje, nos lleva este viaje a la popular, a la popular. Somos hijos de la popular, de la popular. Vamos a ver a la cadena, vamos a alentar. Y si no se puede y si la noche viene mal, hay que cantar.
cantar. Mozart y Corbata, cultura popular. Corazón de la cultura popular, popular. Nos lleva el pasaje, nos lleva este viaje a la popular, a la popular. Somos hijos de la popular, de la popular. Vamos a ver a la cadena, vamos a alentar. Y si no se puede, y si la noche viene mal, hay que cantar, hay que cantar. Mozart y Corbata, cultura popular. Corazón de la cultura popular, popular. Nos lleva el pasaje, nos lleva este viaje a la popular. ¿Cómo está, Mafe? ¿Estamos? ¿Ya estamos? Sí, hemos largado, hemos empezado el programa. Bueno, buenas noches, Carlitos, y a todos los que están del otro lado. Feliz de estar aquí de vuelta en este programa 30, ¿no? 30 de esta tercera temporada. Feliz de saludarlos a todos aquí en Mozart y Corbata. Sí, tenemos un programa, otra vez un programa de lunes. Como mañana está el partido a la noche, mañana hay programa pero más temprano, un rato. Vamos a estar mañana, pero temprano al mediodía. No hemos probado todavía el mediodía. Diego, ¿cómo andás? Buenas noches para todos y todas. ¿Cómo estás? Perfecto, acá. Y bueno, un nuevo horario, ¿no? Claro, ya sí. Te falta, es el único, ¿no? Sí, madrugada Bueno, y listo. Madrugada, sí. Y estamos. Hoy tenemos un reportaje largo y sin prisa ni sin pausa con una querida amiga y ahora ya está, así que ahora nomás en un minutito ya la presentamos. Nacho Fragosa dice buenas, Pablo Graneri, buenas noches MIC, está para que salude todo el mundo, también que pongan like, ¿no? Claro que sí, súper bienvenidos. Como este es un horario no habitual, bueno, todos los que se quieran prender, que se vayan prendiendo, que nos saluden. Aquí estamos súper atentos para escucharlos, para leerlos, para charlar con ustedes y bueno, para hablar de cultura racinguista, que esta noche tenemos una invitada súper especial, súper racinguista, y que es pura cultura general y cultura racinguista. Exactamente. Y además tenemos un arduo examen para la cafetera, porque hoy tenemos dos colombianas, tenemos acá, una de un lado y otra del otro de acá. Así que si el café es colombiano en serio, nos van a decir, Claro, ¿no? si está bueno de verdad o es una cagada. Claro. Exactamente. Vamos a tener un tamiz muy imposible de pasar, ¿no? Aquí está. Por ahora va pasando el examen. La verdad ¿Sí? que yo soy de café negro fuerte, Ajá. sin endulzar. El café es como el mate, amarguito. Ajá. Así que, bien, por ahora, vamos. Sí, hay distintos, también hay distintos, ¿no? Yo le pongo un poquitito de dulce, la verdad que... Sí, al mate no, pero al café sí. Sí, yo le pongo Bueno, azúcar. todavía solo, Yo le sí. pongo azúcar. Sí. Hoy te invadieron, Diego, te dice Pablo Graneri. Sí. Hoy mucha gente, sí. Sí, está invadido. Y bueno, y del otro lado tenemos a una querida amiga, como decíamos, una escritora, conductora. Ella trabajaba antes y ahora como conductora, como productora de programas. Y tiene 4 o 5 libros, ella nos va a decir. Y bueno, muy fana de Racing. Pero vamos, primero que nada, ahí la tenemos, mira. Ahí está. Hola. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, ¿cómo les va? Gabriela Borrelli, del otro lado, que de personalidad destacada de la cultura, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, señor. Sí, que viniste, Carlos, gracias a la presentación, cuando entregaron la distinción, así que bueno, muchas gracias. Sí, fue el año pasado ya eso, ¿no? Fue este año. Fue en noviembre del año pasado, mirá, Qué bárbaro. casi un año. Un año ya. Yo largaría, te preguntaría, por eso no sé si te lo pregunté esa vez. Empezaría por eso. ¿Cómo ves en estas épocas tan duras para la cultura? Ser, con un premio, un aliento, una palmada que te den un nombramiento así como personalidad destacada de la cultura. ¿Cómo se siente uno en una época tan dura para todo lo cultural, no?
Bueno, como un reconocimiento y además yo celebro que esas cosas sigan sucediendo, ¿no? Que haya relaciones como creativas y de reciprocidad entre el Estado y la cultura. Lo que sucede es que en los últimos años hay un concepto de Estado, ¿no? Donde el Estado solo él toma la forma de impuesto, ¿no? Ujú. Como si el Estado fuera solo eso. Y el Estado es es un organismo que tiene diferentes dimensiones. Tiene dimensiones coercitivas, que son las dimensiones de las Fuerzas Armadas, de la policía, tiene dimensiones económicas, que son los impuestos que nos repartimos entre todos. Después tiene otras formas cooperativas y democráticas, como son el poder legislativo y el poder judicial, ¿no? Esas son formas más cooperativas. Eso también es el Estado, ¿no? El rechazo al Estado también tiene que ver con eso. Entonces, a mí me parece que cuando el poder legislativo, en este caso la legislatura de la ciudad, promueve a través de premios que son símbolos, ¿no? Decir, bueno, esta persona colabora con algo de la ciudad de Buenos Aires. A mí me parece que, más allá de que me lo den a mí, también se lo dieron, qué sé yo, se lo dan a modelos. Sí, sí, hay de todo también, ¿no? Sí, sí. Se lo dan a diseñadores de moda. Quiero decir, una idea de cultura que a mí me entusiasma porque es una idea grande, amplia, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que se siente como decir, bueno, yo voy a defender, o siempre estoy dentro de la defensa del Estado en sus formas más cooperativas y en sus formas más democráticas. Entonces, bueno, esa me pareció que también era una forma. Así que me gustó mucho. La verdad que fue un momento, además fue un momento lindo, porque es un momento que te encontrás con gente que te quiere, que te dice qué Sí, sí. bien. Mucha gente, sí, además, sí. Sí, sí, así que fue muy lindo, la verdad, fue muy lindo. Le regalé el cuadrito a mi mamá, porque me daba un poco de pudor. Me dan un cuadrito, viste, que dice. eh, y me da un poco de pudor entrar acá a casa y ver el cuadrito, así que se lo regalé a mi mamá. Ah. Eh, Qué vergüenza, sí, sí, demasiado ego en la casa, qué sé yo. Claro, ¿viste? Sí, sí, sí. Esta es una época donde el ego no está mal visto. Yo trato de cuidarme un poco de eso. Bien, Gabriela, buenas noches, un gusto saludarte. Y bueno, justo que mencionabas, fuiste reconocida como una exponente de la cultura. Y dentro de esa cultura, de la literatura que tú has hecho, tienes libros de feminismo y aparte también hoy en día eres como una de las referentes también del movimiento feminista y desde ese lado también son tiempos complicados, ¿no? Porque desde el feminismo y los derechos que se han conquistado y todo también se está haciendo una represión sobre eso. Aparte del reconocimiento que recibiste, cómo sientes el estar atravesando esta época desde ese lado, ¿no? De la literatura, la cultura y desde tu lugar de defensa del feminismo? Y es un tiempo duro, la verdad que yo no me arrepiento de esta época que vivimos, porque también a mí como feminista me tocó ver una época muy hermosa, que fue el 2018, ¿no? Ujú. Toda esa ola que vivimos, que acercaron, que no es solo los derechos que se consiguen, sino también aquellas ondas expansivas, ¿no? Un montón de chicas que pueden vivir de diferente manera sus pasiones, sea su pasión es la cultura, sea su pasión el fútbol, sea su pasión lo que Claro. sea, ¿no? Esa onda expansiva. A veces las leyes que se logran son leyes que tienen una onda expansiva en lo cultural. Por ejemplo, cuando en 1951 se votó por primera vez en la Argentina, no era solamente el voto de las mujeres, era toda una ampliación de derechos sociales para las mujeres. Yo sentí que en el 2018 pasó eso también, ¿no? Que con la gran movilización por el aborto legal, seguro, no era solo el aborto, era un montón de cuestiones, ¿no? Que se Sí. visibilizaban y un montón de posibilidades que le dábamos a las chicas, de decir, vos el día de mañana querés ser neurocirujana, querés ser astronauta, querés ser, ¿no? Una ampliación de mundo.
Y bueno, y me parece que no solo el feminismo, sino fíjense que todos los imaginarios de otros mundos posibles están como apagados, ¿no? Porque Sí. la derecha lo que intenta es aplacar el feminismo, el ambientalismo, que también sueña en otros mundos posibles, ¿no? Y toda idea de cooperatividad, ¿no? La idea de sociedad, de unión, ¿no? Con un individualismo extremo. Y me parece que son todos espacios e ideas e imaginarios que tienen que ver con eso, con romper comunidad. Entonces me parece muy importante seguir haciendo comunidad. Como esta, por ejemplo, no sé, seguir que haya comunidad alrededor de programas, que haya comunidad alrededor de nuestras pasiones. Eso me parece importante. Yo veo que es un momento muy complicado, pero también siento que estamos en el lugar correcto, ¿no? En el lugar donde nos desarrollamos mejor como seres humanos, ¿no? Ya sean mujeres, varones, diversidades, siempre en comunidad es mejor, y para mí el feminismo es eso, ¿no? Gaby, bien decía acá Mafe que eso es referencia y justamente recuerdo que vos te invitaron a exponer en el Senado en esa época, en ese 2018, Sí. en relación al aborto legal. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, la verdad que fue muy sorpresivo para mí porque siempre, bueno, convocan a especialistas, pero yo fui a hablar desde mi experiencia, bueno, como dentro de la cultura. Y vos sabés que a mí hay una historia que siempre me atrapó mucho, que es una historia que podría ser un cuento en realidad, ¿no? Es una historia de verdad, pero podría ser un cuento, un cuento literario. Sí. En Italia, por ejemplo, que es un país bueno, que yo tengo mucha relación, estudié italiano, en Italia el aborto es legal desde 1970, Ajá. ¿no? Ujú. Pero igualmente sigue habiendo clínicas clandestinas de aborto porque rige muchísimo en Italia, un país tan católico, la objeción de conciencia. Mm, Entonces vos sos una mujer italiana, querés ir a abortar y bueno, y ningún médico legalmente te quiere practicar el aborto. Entonces la clandestinidad funciona funciona igual como si no fuera legal, aunque es legal. Es una cosa muy rara lo que pasa en Italia, bueno, hace algunos años. Y una vez investigando historias de aborto clandestino en Italia, me encontré con que una de estas chicas que se había realizado, que fue al hospital, en el hospital, como la objeción de conciencia, no le dieron turno, fue a una clínica clandestina y murió. Y esa chica se llamaba Gabriela Borrelli, igual que yo. Ajá. uy, Mm. Tremendo, qué sí. fuerte, sí. Sí, no sé si una pariente, pero tenía el mismo apellido, Borrelli, igual que yo, Gabriela Borrelli. Y a Mm. mí esa historia me conmovió tanto, 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 ¿no? De que una chica del otro lado del mundo, que yo nunca iba a conocer, con mi mismo nombre, hubiese muerto por el aborto. Entonces fui a hablar al Senado esa vez de que no solo, como les decía antes, no solo son las leyes, sino son otras reglas que no están en la Constitución ni en las leyes, que son todo eso que circula como lo que llamamos moral o lo que llamamos ética, que eso es una práctica, no puede ser una ley. Son Sí. prácticas humanas de reconocimiento. Entonces las leyes tienen que ir acompañadas de esas militancias, de prácticas humanas y de convencimiento en que hacemos las vidas más vivibles, ¿no? Entonces me parece que ese fue mi aporte. Fui muy nerviosa, la verdad, fue la Claro. única vez que fui al Congreso. Ajá. No volví por ahora, ni espero volver para otras leyes. Claro, claro. Bien, Gabriela, y justo que mencionabas esto de
de lo colectivo, ¿no? De que estamos en tiempos en los que se apunta a acabar con lo colectivo y tú formas parte como de distintas colectividades, ¿no? Que se sienten de alguna manera representadas por ti. Eres también columnista y te manejas en medios de comunicación, locutora. Desde ese lado también sientes que se está haciendo una resistencia porque estás en medios que son hoy en día considerados alternativos, ¿no? Por la coyuntura de país. Sí, creo que el stream, estoy en el stream, creo que hay algo que está pasando con los medios, que estamos justo en el medio de de un cambio, ¿no? No lo podemos ver porque estamos como en el medio de, como en el medio de todo ese remolino que se produce cuando los medios de comunicación viran. Están virando, sin lugar a dudas, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, las redes y demás, están provocando un cambio en la humanidad, creo, tan grande como el de la imprenta o uno de esos momentos muy claves en la historia de la humanidad. Transición. Vamos a tener que convivir con eso. Y también un reacomodamiento. Cuando se dan estos reacomodamientos en este remolino, yo creo que las formas viejas subsisten dentro de las formas nuevas, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, el stream en medio de una mezcla de radio y TV, ¿no? Que está encontrando cuál es su discurso propio. Y se está viendo qué pasa con la TV de aire, la radio. Creo que estamos como en un momento donde es difícil dar definiciones sobre qué va a pasar porque estamos en el medio de un cambio de paradigma de los medios y donde cada medio está buscando todavía su identidad. Entonces me siento así, me siento como tanteando. Yo trabajé más de 25 años en radio, en Radio Nacional, en Radio del Plata. Trabajé con Larrea 10 años, con Héctor Larrea 10 años. Así que, vengo de una radio muy tradicional, estudié en el INTER. Claro. Y que hay un momento, que hace 10 años los medios de comunicación están viviendo este viraje que explotó con el stream, el YouTube, transmisiones. Yo soy entusiasta en un punto, estos mecanismos permiten la democratización en un sentido, porque hay muchas voces que pueden estar, pero en el mismo movimiento también tapan otras más tradicionales, ¿no? Claro. Cualquiera que puede en cualquier lugar del mundo con una pequeña micrófono, una transmisión, puede armarse una transmisión de YouTube. Eso no pasaba con la radio. Tenías que tener radio de onda corta. ¿Te acordás cuando estaba la radio de onda corta? Sí, obvio. Pero me parece, por eso digo que soy entusiasta, pero también creo que es más democrático, sin lugar a dudas, pero también dentro de esa masividad se apagan otras voces y siempre lo que sobrevive, es lo más hegemónico, no siempre es lo mejor. Lo ¿no? mejor, claro. Sí, sucede. Gaby, ahí tengo unos saludos más. Chavita Porra dice buenas noches. Polita Inc., hola a toda la familia racinguista. Pablo Constantino, abrazos, gran abrazo, Pablo, que vuelva a salir al ruedo a verte desde aquí. Leonardo RC, buenas noches a todos. Gaby, dentro de tu bibliografía, de la parte de escritora, tenés un par de libros de poemas, creo, y una novela que tiene 4 o 5 años, que se llama Vidrio, pero a mí me gustaría, le comentaba acá a Mafe, preguntarte sobre las lecturas feministas, por ese libro de recopilación de lectura de escritos de distintas mujeres de distintas épocas, que cuentes lo que es ese trabajo, me parece más que interesante y más para el día de hoy.
Buenísimo, Carlos. Mira, justo, vos al inicio decías, tienes 5 libros, tengo 7. Ah, 7. Ah, bueno, bueno. Sí, sí, pero justo, digo, Carlos me tiene siempre perfectamente. Perfecto. Sí, sí, tengo 2 libros de poema, una novela, el último libro aquí Argentina, Cartas a jóvenes poetas, y 2 libros de lecturas feministas, que ahora se reeditó uno, y lecturas feministas es, bueno, justamente en el 2018, en ese en ese entusiasmo, en ese fervor que había con la ola feminista, muchas chicas me acercaron y decían, ¿qué leo? ¿Qué leo? Quiero leer algo feminista, ¿qué leo? Claro. Y entonces a mí se me ocurrió hacer un listado más o menos histórico, pero sobre todo bastante arbitrario, de las lecturas que yo de las lecturas que yo fui recorriendo y nutriéndome durante los años que milité en el feminismo. Entonces, bueno, hay de todo, hay poemas, hay novelistas, hay pensadoras, entonces podés encontrarte con Safo, una poeta de la antigua Grecia, podés encontrarte con Sor Juana Inés de la Cruz, podés encontrarte con Christine de Pizan, que es una pensadora feminista de la Edad Media, que escribió a favor de los derechos de las mujeres en la Edad Media. Podés encontrarte con Olimpia de Gouges, las primeras sufragistas inglesas, las primeras que a fines del siglo XIX en Inglaterra dijeron queremos votar, ¿no? Entonces, están todas esas, es un libro que yo quiero mucho, porque es un libro que se usa mucho para dar clases, las maestras me llaman que lo usan mucho, porque es una antología, yo presento a cada escritora, Claro. la presento y le pongo un fragmento de su obra. Como el título lo dice, son lecturas feministas. Son, bueno, no específicamente esas mujeres en ese momento dado de la historia se denominaron feministas, sino que las leemos ahora y una lee Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, ¿no? Que era monja, pero bueno, donde ella dice, bueno, hombres necios que me acusáis, sin razón, sin saber que sois la ocasión misma de lo que me culpáis, ahí, en esa acusación de Sor Juana, hay un gesto feminista, Sí. hay un pensamiento, y eso traemos. Así que estoy muy contenta. Ese libro se sacó en 2018, vendió mucho, circuló mucho, y ahora sacamos con Futurock una reedición con un capítulo agregado y un prólogo actual que habla un poco, lo que decía, con lo que hablábamos con Mafe recién, un poco de este contexto actual, ¿no? Del feminismo. Qué bueno, Gabriel. ¿Hace cuánto que se hizo esa reedición? Recién salió este mes. Ah, justo. Justo salió este mes. No, y muy a propósito, pues, como lo que decíamos para esta época que hay que revivir y que muchas estamos como en esa onda de volver a agarrar el impulso que se tuvo en 2018. Pero justamente hablando de eso, que tú que mencionabas al principio, ¿no? La cuestión de las pasiones y de que nosotras podamos vivir nuestras pasiones. Una de esas pasiones que han llevado a que nosotras tomemos las banderas también es esa pasión del fútbol, ¿no? Y desde ese lado también eres muy referente, o sea, referente en muchos sentidos. De verdad que estoy feliz de estar hoy hablando contigo. Ay, gracias, Mafe, me encanta, a mí también. Porque aparte, antes las que somos futboleras sabemos que era un espacio que no nos era natural. Vos sabés que esta anécdota es muy linda porque mis hermanos en mi casa son todos de Boca. Ella hace resistencia siempre, desde todos lados. Y vos sabés que yo me hice de Racing de muy chiquita y fue justamente fue a partir de una negación. Esto no lo conté nunca. Creo que a Carlos, no sé si te lo conté, Carlos, aquella vez, que una vez que me entrevistaste con la polaca hace bastante. No me acuerdo si te lo conté. Puede ser. Hablamos por largo rato, a lo mejor. Sí. Puede ser. Pero bueno, lo repetimos porque el público se renueva, ¿no? Claro.
mis hermanos y mi papá daba clase, mi papá era profesor en la secundaria y daba clase particular. Y un alumno de él, ya tenía 18, 19 años, los invitó a mis hermanos y a mi papá a la cancha de Racing, a ver un Racing Boca. Claro. Y a mí no. Oh, Ah, Era el año 86, 87 más o menos. Y a mí no me invitaron. Y yo que tenía tantas ganas de ir a la cancha, claro, porque pensaron que tengo 3 hermanos varones, que a la cancha tenían que ir mis 3 hermanos varones, no yo. claro, no correspondía todavía en esa época. En esa época, imagínate, 86, 87, Sí, a una sí. niña no la iban a llevar a la cancha. Y a mí me agarró tal bronca que yo quería ir, que ¿a qué cancha me fue negada a ir? A la cancha A la de de Racing. Racing. Entonces yo me hice de Racing. como Mira. Ser hincha de Racing como acto de resistencia. Exactamente, claro. Y feminista también. Y Claro, feminista, claro, todo junto. Claro, y después, y mi papá después me decía, no, sos de Boca. Le digo, no, yo soy de Racing. Me hubieran llevado a la Bombonera, pero no. Claro, ya tarde. está. No, y la verdad que a la única cancha que fui en mi vida a ver un partido fue a la cancha de Racing, porque después la vida me fue llevando que mis 2 grandes amigas, 2 grandes de mis amigas, pero también mis amigas más cercanas, Micaela Pollack, que es periodista. Sí, ha estado acá. Sí. Sí, bueno, Micaela es muy amiga mía, y fui con ella a la cancha. Después, bueno, la polaca Gravinsky. La polaca está en Polonia cantando, ¿no? ¿Viste? En Polonia. Hoy me mandó Están cantando un mensaje, tangos en Polonia, sí. hoy me mandó un mensaje y me dijo, ¿qué semanita para salir con Carlos? Le digo, sí, Claro. ¿qué semanita esta para Racing? Bueno, y entonces, para mí Racing siempre fue ese compartir con mis amigas, la pasión de ellas. Yo no sé tanto, pero lo vivo con ellas, ¿no? Sí. Y para mí también eso es muy hermoso, porque es como una pasión compartida que tenemos, me siento como hermanadas con ella, y también, bueno, ¿por qué? Porque no es familiar en mi caso lo racinguista. Claro. Claro, tenés que, si no son los amigos, que entonces claro. Claro, Claro, entonces son mis amigas. son en las amigas, realidad, claro. que Comunidad. son de Racing. Y entonces, bueno, me encanta compartir esa pasión con ellas, nos mandamos mensajitos, bueno, me encanta. Y viste que estamos, justamente, estamos en la semana que toda esta semana tenemos los 2 partidos, 3 son, ¿no? Pero bueno, 3. Vélez el martes, Independiente de local el clásico el domingo, y por si fuera poco, River el jueves, ¿no? En River el jueves, esa es la en Rosario. Esa es la que más. Esa es la que voy a ver. ¿Y cómo vivís vos? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves todo esta vorágine de 3 partidos decisivos para todo, ¿no? Para todo lo que sigue del semestre, ¿no? Y bueno, como siempre, de a poquito hay que ir. A mí me entusiasma mucho el partido con River y bueno, así que el domingo, pero bueno, de a poco, como vamos yendo, de a poco, siempre está bienvenida una victoria, y si no, siempre es bienvenida la victoria, y yo creo que esta semana es una buena semana para nosotros. Ajá. Yo lo veo bien. Y escúchame, ¿y cómo lo ves? Porque bueno, al no verlo en forma familiar y qué sé yo, si el partido que ves, ¿con quién lo ves? ¿Con las amigas? Porque las amigas a veces se van a la calle, qué sé yo. No sé. No, a veces lo veo sola o siempre con Micaela, con Micaela. Con Mica. Lo veo Ajá, está bien. Siempre lo veo con Mica. ¿Hay alguna cábala ahí en el medio? Algo que... Juntarnos realmente. Cuando no nos juntamos no pasan buenas cosas. Así que tenemos que júntense, por favor. Son 3 juntadas esta semana. Sí. En 10 días, 3 veces más o menos. Jugamos el año en una semana, así que... Sí, tal cual. Gaby, yo quería, más allá obviamente del tema racinguista que siempre atraviesa esto, nosotros hacemos un programa de que es el corazón de la cultura racinguista, decimos, ¿no? Siempre nos atraviesa
Y entonces con el invitado charlamos de lo suyo y charlamos de Racing. No se puede no charlar de Racing, obviamente. Pero, ¿cómo es tu actualidad en gelatina, en tus actividades, incluso en hacer obras, no digo que teatrales, pero algo así? ¿Cómo se va al salir? Porque una cosa es hablar por radio, qué sé yo, otra cosa es estar delante de la gente ahí que te va a ver, ¿no? Mira, me encanta lo que me preguntás, porque la verdad que sí, que es como otro desafío que empezó el año pasado, que creo que son un poco de elementos de la radio, de tantos años de radio, pero llevados como a algo más teatral, ¿no? Como decís vos, aquí Argentina Cabaret es un evento, dura más o menos 2 horas, donde yo presento, sí, es bastante, donde yo presento escritores, también pintores, hay una rocola de poemas, es como, la otra vez vino una amiga mía a verme y me dijo, son como columnas, pero teatrales, en vez de una columna radial, como si fuera una columna, pero más hecha teatro. A mí me gusta mucho, yo estudié teatro cuando era joven, creo que tiene que ver con nuestra profesión de animadores, conductores de radio, ¿no? Claro. Que siempre tenemos algo. Yo me crié mucho, como les dije, aprendí mucho de Héctor y de Lupo, que trabajé con los dos. Y Héctor era un presentador tipo actor, ¿no? Cuando estaba al aire, Héctor Larrea, yo aprendí mucho de él. Él interpretaba un personaje o hacía cosas. Y me parece que un poco de todo eso yo llevo al escenario, no como actriz, sino como presentadora, ¿no? Porque en el cabaret yo funciono como una presentadora de personajes que van pasando por el cabaret, y esos personajes pueden ser Antonio Berni, Julio Cortázar, que lo tenés ahí en la remera, Alfonsina Storni, ¿no? Van pasando esos personajes con lecturas y yo los voy presentando. Así que es un poco como como si fuera una presentadora, pero en teatro. La verdad que nos está yendo muy bien con Aquí Argentina. Hicimos uno acá en La Paz Arriba, ahora vamos a La Plata, hacemos uno en La Plata el 10 de octubre. ¿Dónde? Así, eso el Live La Plata, en un espacio muy lindo que se llama Live La Plata. Ahí vamos a hablar de 80 años de peronismo. Así que... y en noviembre volvemos a La Paz Arriba. Estamos haciendo uno por mes y la verdad que esperamos seguir porque es inagotable, ¿no? El cabaret de la cultura argentina. Claro, yo te iba a decir, uy, ¿por qué Argentina Cabaret, no? Claro, porque van pasando como si fueran imágenes de episodios cabareteros, pero de cultura argentina. Y Claro. siempre es diferente. Si vos viniste a ver uno en octubre, no es el mismo de noviembre, siempre van cambiando los personajes que aparecen. Así que bueno, los espero en la próxima, los invito especialmente. Bueno. Para Muchas noviembre, gracias. vengan que en la capital, acá en La Paz Arriba, que vamos a hacer terror argentino. ¿Qué es La Paz Arriba? ¿La Paz Arriba es arriba donde era La Paz? No. Claro, La Paz Arriba no es, No. pero viene de ahí. Viene de ahí. Porque La Paz, el típico bar de Corrientes Sí. Y Montevideo, sí. Montevideo, primero fue La Paz, después cuando lo vendieron La Paz y lo cerraron, hicieron arriba La Paz Arriba. Y esa misma gente ahora se mudó a Santa Fe y Callao y se sigue llamando La Paz Arriba. Y a mí me gusta porque el primer episodio, por ejemplo, de Aquí Argentina, hicimos todo un recorrido por la historia de La Paz, con los cuadros de Roberto Santoro, y todos los personajes que pasaban por La Paz, por ese bar paradigmático de calle Corrientes, ¿no? Claro, Gaby. Bueno, muchas gracias por la invitación y ahí también se le extiende la invitación a todos nuestros oyentes, todos los que están del otro lado. Por supuesto, que del otro lado Jorge Contreras, buenas noches, y todo el que quiera opinar, poner me gusta y que eso, los likes no lo olvide y nos salude, acá nosotros lo vamos comentando, ¿no? Sí, que pongan likes.
Sí, más que bienvenidos. Gaby, te quería consultar también, bueno, volviendo a, digamos, a tu faceta literaria, Sí, desde ese lado también has estado vinculada al club, has estado como, sí. como jurado, ¿no? De concursos literarios en el club. ¿Cómo es ese vínculo que desde la cultura y desde lo que tú haces tienes directamente ya con Racing? Mira, a mí me encantó, fue una de las cosas más lindas ese concurso. La verdad que fue hermoso porque fue una vinculación. Yo siempre me siento, viste, un poco como esto, de como digo, me gusta ver los partidos y todo, pero yo no soy una especie, no sé, no es lo que hago todo el día. Claro. Entonces me convocaron de Cultura Racing para ese concurso de cuentos y pude leer una cantidad de cuentos que tenían a Racing como protagonista y para mí fue hermoso, primero porque pude ver muchos tipos de escritura y después porque pude ver las maneras en que la pasión por Racing, el amor más que pasión, el amor por Racing, eh, se puede llevar a la literatura y la imaginación. Y para mí, imaginar es una forma hermosa de querer algo, ¿viste? Como vos querés algo e imaginarlo. Entonces, todas esas historias que aparecieron, muchas historias reales había, ¿no? De gente que contaba, por ejemplo, bueno, historias como la mía, de que se hicieron de Racing por esto, de que su padre era de Racing, de la primera vez que lo llevaron a la cancha, de jugadores, bueno, siempre, siempre son historias que mezclan épicas personales, ¿no? Sí. Porque hay épicas personales, ¿viste? La vez que fui con fiebre a la cancha y ganó, siempre es una épica, eh, pero una épica personal, ¿no? Pero Ajá. compartida también. Así que yo recuerdo, la verdad que ojalá vuelvan a hacer ese concurso y ojalá me vuelvan a llamar porque la pasé re lindo. Ajá. La pasé muy, muy lindo haciéndolo. Ya fue unos años, no me acuerdo cuál fue el ganador, pero porque fue hace algunos años, Sí. pero fue muy lindo hacerlo. Claro, parte de una mesa de jurados súper racinguista, súper cultural y súper racinguista, ¿no? Estaba Capusotto, Pedro Saborido, Ale Sí, Wall. exactamente. Ale Wall, yo creo que fui la única mujer que estaba ahí. Así Bueno. que sí, sí. Ella Pero muy seguía haciendo exitosa. resistencia. ¿Sabés, Gaby, que yo hace más o menos 10 o 11 años, yo hice 4 o 5 años seguidos, jornadas que se llamaban jornadas de escritores y Lo sé. escritoras racinguistas. Lo sé, lo sé. En esas épocas. Y en esas épocas yo no sabía exactamente, o quizás no estaba tan informado, pero creo que de 4 o 5, qué sé yo, entre 2014 y 2018, hubo una o dos mujeres. Bueno, no te tenían en el radar a vos, por ejemplo, ¿no? Y a varias de mujeres racinguistas, que cada día hay más que escriben. Pero va a eso la pregunta un poco más global y general, ¿no? De ver, de cómo ves hoy la escritura moderna de tantas escritoras tan conocidas y tan empoderadas, qué sé yo, Cabezón Cámara. Yo leí un libro de Samantha Schweblin hace Sí. poco. ¿Cómo ves eso? Y bueno, y engancharlo también, porque justamente con Magda, con mi mujer, ayer estuvimos viendo Belén, ¿no? De Sí. la película de Dolores Fonsi, una película muy buena, una historia basada en una historia real, obviamente, una película muy buena. A mí me gusta mucho cómo actúa y cómo dirige en realidad las dos películas. Me dijeron, yo no estoy seguro, pero me dijeron que era de Racing, Dolores Fonsi, pero bueno, no sé. ¿En serio? Pero mañana mismo te lo averiguo. Averiguámelo, Ah. por favor, averiguámelo, pero no Trata de sé. confirmar. No sabía. No que era sé, de- lo escuché, lo vi, viste que vos vemos, y además la gente de Racing ve que todo el mundo quiere que todo el mundo sea de Racing. Sí. Y Sí, si no sí, es, lo va sí. agregando, Si no es, ¿viste? la traemos, no importa. Claro. Es que me parece que, mira, yo creo que puede ser de Racing Dolores Fonsi, porque es de la zona sur del conurbano como yo de Adrogué, creo que es. Bueno. Así que no sé. Pero bueno, pero la pregunta era eso, ¿cómo ves tantas mujeres que siempre han habido, pero que hoy se ven, hoy se notan, que escriben, que hacen películas, y bueno, y dirigen. unas cuantas de Racing también, ¿no? Mercedes Romero, que ha estado también Sí. acá. Mercedes Romero, sí, sí. Yo creo, mira,
creo que es un poco lo que hablábamos antes. Yo creo que son las energías y los entusiasmos colectivos de cuando sucede algo a nivel legal y social, eso se expande a todos los terrenos Claro. de la sociedad, ¿no? Entonces el hecho que se consiga la ampliación de derechos para las mujeres va a, sin lugar a dudas, impactar, contagiar, llegar a otros sectores que no pueden ser, porque nosotros no podemos poner una ley, las sociedades no se rigen diciendo, bueno, vamos a poner una ley que que el 50% de los libros que se escriben sean de mujeres. Eso es imposible. Claro. La vida no se, la cultura y la vida no se mueve así. Sí se mueven con entusiasmos colectivos, porque para que haya esas escritoras tiene que haber entusiasmos lectores, o varones y mujeres que digan, quiero leer esta novela, porque, aunque esté escrita por una mujer, digo, aunque, porque es contra el prejuicio de tantos años de que las mujeres no pudieron escribir ni publicar porque no accedían a la educación básica, ¿no? Claro. Entonces, creo que yo lo relaciono con entusiasmos. Y esta es una época donde, esta época, digo, del último principio del siglo XXI, de mucho entusiasmo por el arte, hecho por mujeres, que visibilizaba historias de mujeres, y también no solo de mujeres, sino historias escondidas, olvidadas. Y eso amplía mucho la vida para mí, hace que la vida sea más linda, más interesante, y que haya más voces. Yo creo que yo siempre pienso al feminismo como una ampliación de la vida, no como una restricción, sino como algo que hace la vida más grande, ¿no? Antes, imagínense cuando, por ejemplo, las mujeres no iban a la cancha o no podían ser de un cuadro, la vida era más chica. La vida de todos era más chica. Claro. Cuando las mujeres cuando las mujeres no podían ir a la universidad. Bueno, la universidad era más chica, más reducida, ¿no? Más precaria. La incorporación de las mujeres a la universidad y a la vida social sin restricciones de ningún tipo hace a la vida más grande y es la vida que debemos desear. Bueno, en ese sentido que lo mencionas, ¿no? De los entusiasmos, me parece que tanto el arte como el deporte han ido de la mano como espacios para esa apertura para nosotras las mujeres, ¿no? Que han sido como espacios muy restringidos o lo fueron durante mucho tiempo. Y hoy en día con ese mismo entusiasmo, hoy vemos que hay equipos femeninos, que justamente el equipo de Racing es cada vez más protagonista del torneo femenino, mujeres que dirigen equipos, que son dirigentes de clubes, que son árbitras, o sea, como que cada vez más, la cuestión es que esos entusiasmos se sostengan, ¿no? Vale. Bueno, a mí justo te iba a decir, ¿no? El fútbol femenino que en los últimos años provocó que un montón de chicas soñaran con ser jugadoras profesionales de fútbol, qué sé yo, o con ser DTs, o con ser árbitras, no sé. Digo, todo eso que permite que la vida sea más grande. Yo creo que nada está dado, que siempre hay que sostener ese entusiasmo, y ese entusiasmo, todo lo que en cualquier momento eso que fue logrado, también como fue logrado, puede desaparecer. Entonces, porque son movimientos sociales, no son leyes naturales, son movimientos sociales, y todo lo social puede ser modificable, para el bien o para el mal. Entonces, claro, yo siempre digo a las compañeras, hay que insistir, hay que insistir en nuestras pasiones, en nuestras intuiciones, en nuestras convicciones, hay que insistir, y bueno, y siempre alegrarse porque otras ingresen y traer la historia de las que ya no están. Y mientras Mariana dice mi ley vende patria, entre un comentario, Diego, te pregunto, la radio que tiene ya va para 3, 4 años, ¿ha crecido también en lo femenino o no? Por supuesto. Mira, hablando de eso, hoy una nueva integrante a la radio femenina en Planeta Racing, Tiziano se llama, por ejemplo, ¿no? Claro.
qué bueno. que hoy arrancó una chica nueva, así que Me encanta. va a sumar. Después, no sé, Sol Guadás está en los deportes, Sol Arredondo es la que se encarga de hacer, que Mafe la de ver cuando va Sí, acreditada. Solcito, sí. Sol va a todas las canchas acreditada por Racing Online Claro. a hacer el post partido. Los videos que ven de Cambeses, no sé, un ejemplo, o de los jugadores en Racing Online, los grabó y los preguntó Sol. Sí, sí, sí. Sí, la veía palabra- una chica, ¿dónde era? En básquet, veía una cronista en básquet. Esa Sol. Ah, esa es. Sol. Claro que la veía Sol. porque el de esa chiquitita y el de básquet medía como 4 metros, ¿viste? Vos también quedás chiquito igual con el básquet, Claro, Carlos, sí, es sí, una le tenía que bestia. preguntarle que con el micrófono. Sí. Como 2 Muy metros. bueno, no, me encanta, me encanta. Sí, y eso estamos viendo ahora, los resultados de hace muchos años, de insistir, ¿no? El periodismo deportivo era un ámbito, yo en la radio que trabajé durante 20 años vi solo varones hacer periodismo deportivo, ¿no? Sí. Creo que la primera transmisión en Radio Nacional, que yo trabajé 20 años en Radio Nacional, la primera transmisión de un mundial hace muy poco la hizo una mujer, así que Claro. me parece que, bueno, y en el LISER también, cuando yo estudiaba, ¿no? Era muy binario todo, las chicas tenían que hacer las publicidades o esto y los varones podían hacer, ensayaban, practicaban para hacer transmisiones de fútbol y me parece que eso se fue modificando. Y ahora es más rico. Sí, se ha ido normalizando también y algo que me di cuenta, por ejemplo, hoy con la entrega de los premios del Balón de Oro, Sí. de mejor futbolista. Yo me acuerdo años antes, todo el mundo estaba pendiente de a quién iban a premiar como el mejor jugador, el mejor arquero, el mejor entrenador. Y hoy en mi grupo de compañeros de trabajo conocían a las futbolistas y decían, no, pero es que Claro. Aitana con Bonmatí es crack y hablan de Marta y reconocen a las grandes jugadoras que Muy generan bueno. ese entusiasmo de igual manera en mujeres y hombres, lo cual me parece maravilloso. Muy bueno, me encanta. Y Me el encanta. y antes que ya se nos está yendo Sí. se nos está yendo el y Gaby, el colectivo LGTB como me falta una No letra. importa, con decir LGTB LGBTI. más está bien, el más está muy bien. Siempre ante la duda yo digo, no hace falta decir todo, LGBT más, Claro. estamos bien. Lo importante, Digo, ¿cómo traspasa estos tiempos también, ¿no? También. Si, hay un recrudecimiento de la violencia muy grande, estos grupos siempre Sí. han sido muy violentados, justamente por lo que decimos, porque las leyes ayudan, pero siempre son los movimientos sociales los más importantes, ¿no? Ujú. No hay ninguna ley que le pueda decir o que pueda lograr la empatía de un nene cuando ve a un otro que va a ser diferente, ¿no? O que no cumple con esa normativa de género tan establecida y que eso no sea traducido, que esa diferencia no sea traducida en violencia, sino en hospitalidad, ¿no? Y eso son prácticas cotidianas que hacemos entre todos, con nuestra lengua, con nuestros pequeños gestos. Y bueno, y cuando desde el Estado hay justamente todo lo contrario, ninguna hospitalidad y ningún de estos pequeños gestos, lo simbólico es muy importante. No solo se trata de una cuestión de formas. Es importante la forma, bueno, yo soy escritora, para mí son importantes, ustedes son comunicadores también, Claro. saben que la palabra crea una realidad, no son simplemente palabras. La forma es el contenido también. Entonces, las formas crueles crean crueldades efectivas. Y me parece que uno de los llamar a que un gobierno llame a sus oponentes políticos o cualquier crítica mandriles o esas Sí. cosas, es cruel, es homofóbico y no es solamente, es una forma de decir. Eso se traduce en microviolencias cotidianas en la vida. Ninguno de nosotros, ni los que ni quienes evaluamos y lo pensamos, estamos
exentos de esa violencia. La ejercemos. Entonces, bueno, son tiempos para seguir, bueno, militando esas pequeñas cosas, creo yo. La hospitalidad, no el cinismo, sino la hospitalidad. Tal vez no la indiferencia, sino la comprensión. Y bueno, y de a poco ir haciéndonos de otras palabras en lo más cotidiano. Yo creo que esa es una fuerza muy grande. Y bueno, y el colectivo LGTB más está en estos momentos tratando de hacer eso, ¿no? No solo en la defensiva, sino tratando de armar comunidad, tratando de cuidarnos unos a otros, así que, bueno, ya daremos Sí. las cosas y transformaremos toda la crueldad en hospitalidad hacia los otros. Sí, la verdad que me parece súper importante e interesante que desde tu lugar y figuras como tú, que saben que tienen el alcance, puedan seguir difundiendo este mensaje, ¿no? Más que nada en estos tiempos tan tristes, y la verdad que me honra estar hablando contigo, Gaby, porque es el trabajo que has hecho, porque estás en lugares en los que sigues abriendo caminos y sigues llevando un mensaje que es importante en esta época. Bueno, gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gaby, Por esa antes de irnos, decime Sí. 2 palabras de Tom Lupo, que dijiste que trabaja, Sí. me quedó. Bueno, justo este mes, mira, no, este mes no, el que viene, el 22 de octubre, Tom hubiera cumplido 85 años. Ujú. Fue uno de los mejores conductores de la radio argentina, sin lugar a dudas, hay que recordarlo así. Hizo hitos en la radio argentina, como Submarino Amarillo. Sí, yo lo escuchaba, obvio. Fue uno de los primeros que entrevistó a los Rodritos de Ricota. Gran amigo de Luca, obviamente. Gran amigo de Luca Proda. Tom era uno de esos conductores de radio totales, ¿no? Que tenía voz, que tenía tiempo, que tenía conocimiento. Para mí fue un regalo de la vida muy enorme haber pasado con él casi, también 10 años, 15 casi, que tuve su amistad y trabajé con él. Fue uno de los regalos más hermosos de la vida y lo extraño todos los días. La verdad que lo extraño todos los días a Tom. Porque, bueno, él hubiera tenido palabras muy reconfortantes para este tiempo y hubiera tenido siempre una poesía a mano, un poema, una historia. Bueno, y algo de lo que fue Tom sobrevive en nosotros, en quienes lo conocimos, en quienes lo admiramos, en vos que escuchabas Submarino Amarillo. Sí, mucho. Sí. Y yo creo que eso, que si vos, todos los oyentes de él que hoy hacen radio o se acuerdan de él, esa es la forma en que la gente que ya no está sobrevive, ¿no? Sí, seguir la rueda. Seguir la rueda. Regalo, bueno, Mafe, el regalo para nosotros ha sido charlar a esta hora con Gaby Sí. Borrelli. Ay, gracias. Que el Sí. 10 de octubre en La Plata, el 10 de octubre en La Plata. El 10 de octubre en La Plata y el 7 de noviembre en La Paz Arriba, pero ya les voy a hacer la invitación. Dale. Bueno, a todos los que saludaron ahí, que no los vi, pero un saludo a todos los que estuvieron pendientes. Sí, aquí Argentina Cabaret. Un gran gusto. Y ¿sabés qué? Bueno, Mafe sabe más o menos, pero el tema es que esta charla con vos, Gaby, es como un vermú, como una previa para el martes siguiente, no para mañana. Mañana el programa es de 1 a 3 de la tarde. Mañana estamos de 1 a 3 de la tarde como previa del partido, ¿viste? Que vamos todos mordiéndonos las uñas acá, sí, que cortando clavos. Pero la semana que viene es el 4.º programa de Mujeres y Cultura. Nosotros hemos hecho 3 programas de Mujeres y Cultura. Va a ser el 4.º, donde, como vos ya has estado, creo que en los 4, Sí. son las conductoras son mujeres, las conductoras invitadas mujeres, las invitadas mujeres, y yo estoy lo menos posible, si puedo no estoy. ¿Viste? ¿Viste, Gaby? Se entiende, es nuestro Me parece espacio. muy bien, Ahí chicas. sí. Me parece muy bien, así que bueno, les mando un abrazo ya para el martes que viene. Para el otro martes, para que lo vean. Y bueno, Mafe, se acabó el programa. Gracias, Gaby, un abrazo Gracias grandote. a ustedes, los quiero mucho. Gracias por esta charla. Muchas gracias, por todo Gaby. lo que hablamos. Fue muy hermoso.
Gracias y bueno, vamos Racing. Vamos mañana, Racing. sí, sí, todavía. Vamos mañana. Nosotros con Diego tenemos una charla, seguimos charlando mañana. Mafe está en medio del laburo mañana. Sí. Después vas. Sí, salgo de ahí y me voy derechito para el cilindro. Derecho al cilindro. Sí. Hoy entonces en la operación técnica Diego Cariolo, María Fernanda Millán, Carlos Graneri en la conducción y Mozart de Corbata se acaba, ¿no? Hoy. Por hoy, solamente por hoy, el corazón de la cultura racinguista. Igual los esperamos mañana en la tarde. Mañana, en un rato, 14 horas. Chau. Nos lleva el pasaje, nos lleva este viaje a la popular, somos hijos de la popular,